Número 5. Björgúlfur Gudmundsson fue una de las figuras más famosas de toda Islandia y solo la segunda persona en la historia de ese país en alcanzar el estatus de multimillonario. Hizo su fortuna en las décadas de 1970 y 1980 con envíos, publicaciones y comunicaciones. En la década de 1990 fue procesado por delitos de teneduría de libros relacionados con su compañía naviera Hafskip. Recibió una sentencia suspendida y dejó una mella considerable en su fortuna. Sorprendentemente, pudo recuperar toda la cantidad considerable que perdió con los siguientes años, comenzando una exitosa cervecería en Rusia. Esta operación Cervecería Bravo Internacional fue objetivo de escrutinio por posibles vínculos con la mafia rusa. En particular, después de una rivalidad con la cervecería de San Petersburgo, se quemó hasta los cimientos. A pesar de esto, Bravo se vendió a Heineken en 2002 por $400 millones. Más tarde en ese mismo año, Gudmundsson regresó a Islandia y entró en su periodo de mayor éxito financiero. Además de tener una gran participación en la editorial más grande de Islandia y un 45% de participación en su segundo banco más grande, también logró adquirir el 90% de propiedad del West Ham United de la Premier League inglesa. Durante este tiempo también se hizo conocido como un filántropo más grande de su país, lo que lo convirtió en una figura pública y muy conocida y popular. Sus donaciones a sus programas de arte, universidades y organizaciones deportivas ayudaron a impulsar la cultura de su país, pero solo tomó un abrir y cerrar de ojos para que el héroe nacional se convirtiera en una desgracia. Durante la crisis económica mundial de 2008, el sistema bancario de Islandia sufrió un colapso casi total. Los medios de comunicación de Islandia destacaron que algunas de las figuras claves en su sistema bancario nacional que ayudó a contribuir con la mayor parte del colapso fue Gudmundsson, quien estaba al frente y al centro de ellos. Su enorme fortuna se evaporó en unos pocos meses cuando el valor de sus propiedades se desplomó. En marzo de 2008 fue nombrado una de las personas más ricas del mundo por la revista Forbes, pero en diciembre de ese mismo año la misma publicación declaró que no tenía nada. En 2009 se declaró en bancarrota personal por una suma de $750 millones. Aún se piensa que es la demanda de bancarrota individual más grande jamás presentada en todo el mundo. Incluso la prensa internacional se dio cuenta. En 2010, la revista Time nombró a Gudmundsson como una de las personas más influyentes del año, debido al papel que desempeñó en la destrucción de la economía de Islandia. Número 4. Allen Stanford comenzó a construir su fortuna a principios de la década de 1980, cuando el auge petrolero de Texas estaba llegando a su fin. El área estaba en una recesión económica y el grupo de inversión de Stanford hizo una liquidación comprando bienes raíces en áreas deprimidas y vendiéndolos estratégicamente después de que el mercado se recuperó. Con el capital inicial de esta empresa, Stanford se mudó al Caribe y fundó el Banco Internacional Guardian en la isla de Montserrat, pero pronto se vio obligado a mudarse a Antigua y Barbuda debido a la represión del gobierno británico contra los bancos extraterritoriales turbios. El nuevo y reconocido Banco Internacional de Stanford estuvo bajo las paraguas de la empresa matriz Stanford Financial. Operó durante las siguientes 2 décadas y parecía ofrecer rendimientos de inversión imposibles. Stanford había acumulado una fortuna personal de más de $2.000 millones, pero todo se derrumbó a principios de febrero de 2009. Según las declaraciones dadas por un ex ejecutivo financiero de Stanford, la Comisión de Bolsa y Valores anunció que estaba iniciando una investigación sobre las finanzas de Stanford, cuestionando los rendimientos ridículamente altos que la compañía estaba ofreciendo a sus inversores. El ex ejecutivo afirmó que los datos financieros puramente hipotéticos se presentaron a los inversores potenciales como un hecho y que el mismo Stanford había afirmado que sus certificados de depósito eran tan buenos o mejores que los del gobierno de Estados Unidos. A fines de febrero, las oficinas financieras de Stanford estaban siendo allanadas por agentes federales y Stanford estaba siendo acusado de un fraude masivo continuo de $8.000 millones. Los investigadores lo describirían más tarde como un esquema Ponzi que desviaba miles de millones de los inversionistas, mientras falsificaba descaradamente los registros para que pareciera que los inversionistas estaban generando ganancias. El banco era completamente ficticio. Todas las deudas con bancos fueron asumidas por varios gobiernos. Después de varios retrasos relacionados con la salud, finalmente fue llevado a juicio a principios de 2012. Un jurado tardó solo 3 horas en condenarlo por 14 cargos relacionados con su escandaloso fraude, además de multas y sanciones por un total de más de $12.000 millones, mucho más de lo que alguna vez tuvo Stanford. Fue sentenciado a 110 años en una prisión federal. Su fecha de liberación más temprana posible es en 2105, siempre y cuando pueda vivir hasta los 155.
Aún así, recibió menos de la mitad de la sentencia que los fiscales habían pedido. Número 3. Patricia Cluj alguna vez fue increíblemente rica, pero su fortuna no era exactamente de ella misma, sino que la hizo gracias a su matrimonio con el magnate de los medios John Cluj. Su compañía Metromedia había ganado la propiedad de una gran cantidad de estaciones de televisión a mediados de la década de 1980. En 1986, Cluj vendió esas estaciones a 20th Century Fox, convirtiéndolas en la columna vertebral de lo que eventualmente se convertiría en la cadena de televisión Fox, por la asombrosa cantidad de $4.000 millones en ese momento. John Cluj era el hombre más rico de Estados Unidos y se había casado con Patricia, una ex bailarina exótica de 35 años menor que él, en 1981. Durante sus estadías en el rancho de retiro de John en Highlands escocesas, Patricia intentó, con un número grado limitado de éxito, hacerse amigo de la realeza vecina. Sin embargo, el desastre ocurrió cuando los tabloides británicos pusieron sus manos en una foto desnuda del pasado de Patricia, después de que se le pidiera a la pareja que organizara un evento para el príncipe Carlos y la princesa Diana. Esto obligó a la pareja a retirarse del ojo público, y solo unos años después, John pidió el divorcio e indicó que estaba dispuesto a pagar. El acuerdo de divorcio convirtió a Patricia en multimillonaria instantáneamente. Se especuló que tenía $1.000 millones en efectivo, además de varias casas extravagantes. Una de estas propiedades de lujo, la casa de Albert Mayle en Charlottesville, Virginia, se convertiría en el drenaje final de la fortuna de Patricia, ya que organizaba fiestas lujosas para celebridades y amigos de élite. Además, usó los terrenos como base de su propia bodega. No escatimó absolutamente los gastos para hacer realidad este sueño, empleando consultores caros, maestros de vinos franceses y llenando cientos de barriles de roble importados con vino. Resulta que nadie quería comprarle a Patricia, ya que hizo solo los esfuerzos más tibios en la comercialización de su vino, fallando en establecer un mercado regional antes de intentar volverse nacional con una campaña de marketing que apenas existía. Como era de esperar, toda su fortuna de $1.000 millones, junto con el valor de la mayoría de sus activos, fue absorbida por el agujero negro de la bodega. Después de declararse en bancarrota, según el capítulo 7, Patricia finalmente tuvo otro golpe de buena suerte cuando en 2011 la bodega fue comprada por apenas una quinta parte de su valor, lo cual fue por nada menos y nada más que Donald Trump. Continúa operando hoy bajo el nombre de Trump Winery. Número 2. Sean Quinn comenzó a construir su fortuna en 1973 con un préstamo de un poco de más de $200. Comenzó a extraer grava de la granja de su familia y fue a venderla a constructores locales, y en poco tiempo el negocio se había expandido lo suficiente como para permitirle hacer la transición al cemento. Quinn usó las ganancias de este negocio para obtener intereses financieros en una cantidad impresionante de diversos sectores. En 2008, su pintoresco grupo empleaba a más de 5.500 personas y tenía intereses en el sector inmobiliario, del vidrio para hostelería, plásticos y seguro médico. Sean Quinn era el hombre más rico de toda Irlanda, con un valor neto de más de $6.000 millones. Lamentablemente, una de sus inversiones más audaces también sería su última ruina. Quinn y su familia, que habían comenzado en la construcción, estaban ansiosos por capitalizar el auge de la construcción irlandesa a principios de la década de 2000. Comenzaron a canalizar dinero hacia el Anglo-Irish Bank, el mayor prestamista individual de las empresas de construcción irlandesas, y en poco tiempo la familia poseía una participación del 28% en el banco, un hecho que mantuvieron en secreto de otros accionistas. Toda la familia inyectó más de $1.300 millones en el banco, y Sean Quinn admitiría más tarde que usó ilegalmente derivados conocidos como contratos por diferencia para invertir el dinero en él. Esencialmente, esto significa que Quinn estaba apostando al hecho de que sus acciones subirían. Un contrato por diferencia o CFD permite que un inversionista en un corredor se pague entre sí la diferencia en el valor de un activo a medida que cambia con el tiempo. Esta apuesta fracasó espectacularmente, ya que la crisis financiera de 2008 hizo que el valor de las acciones del banco cayera drásticamente y condujo a su nacionalización en 2009. En consecuencia, se acabaron por completo la inversión de Quinn. Él se declaró en quiebra en Irlanda en 2012. En ese mismo año cumplió 9 semanas en cárcel por despojar inapropiadamente los activos de su empresa y no cooperar con los funcionarios del gobierno. No solo toda su fortuna personal se esfumó, sino que todas sus propiedades comerciales también están en varios estados de incautación, porque él todavía le debe la friolera de $3.500 millones al banco. Sí, aquel en que alguna vez tuvo propiedad parcial. Número 1.
Nacido en el éxito, Eike Batista era hijo del ingeniero brasileño Bas Batista da Silva, que trabajaba en el Departamento de Energía del Gabinete del Gobierno de Brasil y era responsable de ayudar a transformar la empresa minera Vale en una de las más grandes del mundo. A los 18 años, Eike fue matriculado en la Universidad de la ONU, Universidad Aquisgrán en Alemania, pero la abandonó poco después para seguir un camino más rápido hacia el mundo de los negocios. Regresó a Brasil para trabajar en el comercio de oro y diamantes. A la edad de 23 años ganó su primer millón y comenzó una empresa de comercio de oro que sería valorada en $6 millones en sus primeros 2 años. Entre 1900 y 2000, las empresas de Eike Batista generaron más de $20.000 millones de las minas de oro y plata en Brasil, Canadá y Chile. En 2011 fue nombrado por la revista Forbes como la 8ª persona más rica del mundo con un valor de $30.000 millones, la persona número 58 más poderosa del mundo y la segunda persona más poderosa de todo Brasil, solo detrás del presidente. Sin embargo, las incursiones de Batista en las industrias de petróleo y el gas natural conducirían rápidamente a lo que muchos expertos financieros llamarían más tarde la más rápida destrucción de riqueza en la historia. La empresa de Batista, OGX, estuvo involucrada en la exploración y producción de gas natural y en todas sus encuestas iniciales se indicaron que estaban sentados en depósitos que valían hasta $1 billón. Esto resultó ser tremendamente optimista, ya que se descubrió que la mayoría de los pozos de la compañía estaban completamente inservibles. De manera similar, la compañía sobreestimó ridículamente la cantidad de petróleo crudo que sus instalaciones petroleras podrían producir, especulando que podrían bombear 750.000 barriles por día, cuando en realidad solo podían administrar alrededor de 15.000. OGX se vio obligado a declararse en bancarrota en 2013, pero este fue simplemente el factor más importante en lo que se llamó una tormenta perfecta de catástrofe financiera. La recesión en el mercado de metales preciosos casi al mismo tiempo, combinada con malas decisiones de gestión y fluctuaciones en la economía, llevaron a que el patrimonio neto personal de Eike Batista cayera en picado a $1.000 millones negativos en solo 18 meses. Ha escrito en la prensa brasileña sobre sus arrepentimientos administrando mal sus empresas y su fortuna, y afirma que no dejará a ningún acreedor sin pagar. Si te ha gustado el video, por favor dale like y suscríbete. También puedes seguir ahora mismo mirando videos como este en nuestro canal. ¡Hasta la próxima!